Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a las luces de la ciudad en 7 Televisión. Hoy tenemos un menú informativo muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes a lo largo de esta hora y media que tenemos por delante. Hablaremos de la pandemia, cómo no, del COVID, ese dato terrible, 20 muertos en Málaga el otro día, el miércoles. Hablaremos también del pleno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga, con muchos asuntos que han salido a colación y que han sido discutidos, por ejemplo, ese establecimiento de la zona azul en la zona de Vueling. No solo de eso, también de muchas cosas más, del interés que tienen nada menos que 9 universidades por establecerse en la provincia o en la ciudad de Málaga. No faltarán nuestros comentaristas, hoy 2 columnistas de excepción, ya los conocen ustedes, José Antonio Sau de La Opinión de Málaga y también Fernando del Valle, que es director de ABC Andalucía. En nuestra tertulia tendremos, ahora ya enseguida, a Laura Teruel, que es profesora de periodismo en la Universidad de Málaga, y a Domi del Postigo, que como saben presenta cada fin de semana en Canal Sur Radio Días de Andalucía, un magazín matinal. En nuestra conversación, en nuestra entrevista, en un Málagacón, en nuestra barra, tendremos al presidente del Sindicato de Médicos de la provincia de Málaga, con quien tendremos oportunidad de charlar y de conocer cómo está ese colectivo, cómo lleva la batalla contra el COVID y cómo está la situación en los hospitales. Pero antes de nada, el punto. Hay quien no es capaz en toda su vida de hacer 5 amigos, y luego está el alcalde de Málaga, a quien la medida del gobierno de limitar a 6 el número de comensales en la cena de Nochebuena y Navidad no le parece bien. Como ahora las juntas del PP, con alguien tiene que polemizar. Aun siendo una persona sensata hasta decir basta y su intención sea la de que los negocios puedan hacer caja, habrá que convenir que sus declaraciones, como las de todos los que no tienen competencia en este asunto, solo contribuyen al ruido. Incluso la Junta también hace a veces un ruido innecesario. El otro día decía un consejero que lo ideal es que Sánchez no sature con las vacunaciones los centros de salud. Hombre, hay alternativa, pero tampoco es plan de poner las vacunas en los establos o en las filatelias. Si no tuviera, como tienen, la intención primaria descuidada, no tendrían esos temores. Otros consejeros apuntaban ya claramente a que en Navidad se suavizarán el toque de queda y los horarios, sin tener ni idea. Claro, ninguna idea. Es que nadie la tiene. Es hablar por hablar, ruido. Hay que esperar a la evolución de los contagios, a que la tasa por 100.000 habitantes esté en 25 y no en 500. Por eso hay desconcierto entre los hosteleros, que no saben si aprovisionarse o cortarse las venas, si contratar gente para la Navidad o contratar un seguro de decesos. Pero bueno, así estamos todos. Y esto no pasará hasta que no pongamos de nuestra parte. 20 muertos en Málaga en un solo día. Fue el miércoles, ayer, el récord. Vamos, cenar 6, si cenando solo o en dúo o en trío contribuimos algo al fin de esta pesadilla, sea. No es ningún sacrificio. El turrón hace mucha compañía. Bueno, pues después de nuestro punto y de las presentaciones, ya estamos aquí para iniciar la tertulia, como les indicaba, hoy con Domi del Postigo y Laura Teruel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas y noches lluviosas a tus espectadores también. Buenas y lluviosas. Buenas y lluviosas, sí. Ha sido un día lluvioso, complicado en el tráfico, con alguna incidencia, sobre todo en el interior. No está Málaga muy preparada, ¿no?, para cuando llueve. Siempre decimos esto, pero... Esta es la película de Harold Ramis, Atrapado en el tiempo. Totalmente. Si ahora mismo cortan este trocito de... Podemos repetir. Entonces lo podemos poner Cada vez siempre. que llueva. Sí. O sea, no pasa nada. Cada vez que llueva, efectivamente. Bueno, yo he estado hablando esta mañana con un par de personas que viven en el entorno rural, que es un entorno que parece que nunca existe y están entusiasmados. Claro, o sea, es digo, fantástico. Válgalo. Es fantástico que llueva, claro que sí, hace mucha Sí, falta. sí, no, la previsión da mañana, parece que el sábado hace Poco, parece hace que sol, va... pero Es ya no fantástico tanto. también fantástico. eso, Es el tiempo, ¿no? Es el momento, ¿no? Que el sábado a la sol Mientras no haya daño a personas y a... Nosotros no tenemos reporteros que mostrarles calados, No. con botas, con impermeables, los pobres ahí mojándose, pero estos días los vamos a ver por todas... Pasando frío ahí en la sierra, las primeras heladas, sí, sí. Bueno, vamos al asunto que nos preocupa y nos ocupa, la pandemia, el virus
20 muertos se han registrado en una sola jornada en Málaga, en la jornada de ayer, que corresponde a los datos anotados del martes, ¿no? En cualquier caso, muchísimas muertes, baja algo la presión hospitalaria, pero Laura, no nos podemos confiar, ¿no? Ya incluso estamos hablando de qué planes habrá para aliviar las restricciones en Navidad, pero... Las medidas funcionan si la gente la cumple. Lo que pasa es que ya sabemos que en esta pandemia esta enfermedad tiene un ciclo de 2 semanas, ¿no? Entre que te la diagnostican y te curas y dejas de contagiar. Entonces llevamos 2 semanas escasas, ¿no? Hay que esperar más. Evidentemente se escogió noviembre porque era el momento en el que la ola iba hacia arriba, y intentando, o yo creo que casi teniendo esperanza en que la bajada permitiera un reencuentro en Navidad. Es un tema realmente conflictivo. Si tuviéramos de presidente del gobierno o de presidente de la Junta de Andalucía un epidemiólogo, diría que no hay Navidad, pero como ciudadanos tenemos que intentar, o tienen que intentar los políticos, o están intentando conciliar lo que la ciencia necesita con lo que la ciudadanía necesita, porque estamos muy cansados, la fatiga pandémica pesa. Yo creo que están intentando que unas medidas suaves, porque también se dice que no haya cena de Navidad, eso no se va a cumplir. Entonces yo creo que han hecho una medida suave para que la gente se sienta un poco motivada a cumplirla. 6, 10 personas, bueno, yo realmente... Comentábamos en la introducción, en el punto, que al alcalde le parece muy poco lo de 6 personas para una cena, pero también es porque no resiste la tentación de oponerse, no, en este caso al gobierno central, porque claro, ya la Junta es de su partido, pero bueno, sí. También en controversia, ¿no, Domi? Lo de 6. Sí, no es el Madrid único. plantea 10. No es el único, por eso te iba a decir que es un... Sí. Ahí hay una especie de tómbola navideña, ¿no? O prenavideña. A mí me avergüenza bastante. Yo, bueno, puedo estar equivocado, pero es lo que siento, sinceramente, a lo mejor alguno piensa que soy gilipollas y utilizo el término con toda intención, pero creo que estamos en esos términos ya, ¿no? Vamos a ver, aquí hay muchos intereses, muchos. Ha dado una clave, Laura. Si el epidemiólogo fuera la máxima autoridad política del país, no había Navidad. La entrevista que yo le hice en la última, porque le he hecho ya varias a Margarita del Val, ya lo he comentado aquí, fue titular. O sea, ¿por qué no dejamos la Navidad para julio? Lo dijo así. Claro, ella es bioquímica, epidemióloga, investigadora, sí. Claro. Que hay muchos intereses concernidos, insisto, evidentemente. Pero hay personas que hablan sin más interés que el de salvar vidas. Yo pongo un ejemplo. El domingo pasado, en el programa mío en Canal Sur Radio, tengo una sección de música. Esa sección la lidera José Manuel Gil de Gálvez, que es un tipo de primera categoría, malagueño, director de la formación Concerto Málaga, un tío avalado ya por los Grammy, espectacular. Lo digo para que sepamos los malagueños también que es gente de nivel. Gil de Gálvez en las redes, sí. Bueno, pues José Manuel es bastante amigo, como mucha gente, lo es, de un tipo entrañable y estupendo, que se llama Diego Martínez. Entonces se estaba riendo mucho de cómo quisimos correr muchísimo, porque era el día de Santa Cecilia, para demostrar cómo fue desde antes de Al-Ándalus la música que se oía en Andalucía hasta nuestros días, ¿no? El lunes había muerto Diego Martínez. Estaba en casa tomando paracetamol. Tuvieron que avisar porque no pudo recoger, o sea, tiene 2 niños en el instituto, son niños todavía, en Granada. Él era el director del Festival de Música y Danza de Úbeda, también lo fue un tiempo desde Granada, presidente de la Asociación de Amigos de la Música en Andalucía, y un tipo muy querido, divertido, etc. Entonces, cuando tú tienes COVID, te dicen guarda la cuarentena, y si tienes molestias, pues toma paracetamol, ¿no? Pero ¿y si de pronto el virus te mata en unas horas y no te da tiempo ni a salir de casa arrastrándote? Esto es literal. Nosotros en Canal Sur habíamos tenido ya exactamente el mismo cuadro con Víctor, uno de los vigilantes, que si alguien ha ido a Canal Sur probablemente se habría encontrado con él, que era un tipo joven, fuerte, un hacha, sin patologías previas. Y le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí hay muchos intereses concernidos, pero uno por encima de todo. Se llama salvar vidas.
Sabemos que la vacuna va a llegar, lo sabemos. ¿Por qué no nos sirve saberlo para aguantar todo lo que podamos y salvar las máximas vidas posibles? Bueno, yo no, estoy pensando mientras te escucho, Domi, entiendo y el peso de tus argumentos, pero también comprendo que hay gente que esta pandemia se la va a llevar en vida. El otro día vi un reportaje de una señora que lleva sin salir de su casa desde marzo por miedo y sin ver a la familia, ¿no? Esa señora, qué vida, qué calidad de vida está teniendo, ¿no? Pues habrá gente que esto le esté pesando psicológicamente mucho, personas mayores que están teniendo un deterioro cognitivo, perdiendo sus últimos meses de vida en la soledad, y familia que necesite, familias que lleven sin reunirse desde marzo y estén esperando como agua de mayo la Navidad. Entonces entiendo y me hago cargo de lo que dices, pero creo que sería lo más plausible que el gobierno limitara a 6 o 10, lo que se estime técnicamente, las reuniones y no las prohíba, porque se van a seguir celebrando. Entonces, si te dicen barra libre, pues sería fiestas, pero una medida que la gente se sienta que está haciendo un sacrificio grande, pero a la vez tiene un momento de recogimiento y de evasión en estas fiestas, creo que habría que contemplarlo. Yo no creo que vaya a haber un policía por cada hogar. No, pero puede ser. Pero también humanamente, lo de lo que dice Laura, es que hay mucha gente que considera que ha hecho mucho sacrificio y es humano, sin ser un irresponsable. Pues a lo mejor alguien que ves en la calle dice, mira, este es la calle y es la primera vez que sale, por caricaturizarlo, ¿no? Sí, eso a lo es mejor terrible, sí. Claro, a lo mejor el peligro está también, que es lógico, el interés de los empresarios en volver a reactivar la economía y de los hosteleros, etcétera. Pero el peligro va a estar más a lo mejor en si abren la mano en los horarios, que en vez de a las 6 sea a las 8, sea a las 9, ¿no? Y que se ese regateo propicien también las comidas de Navidad, dos mesas de 6 y ya está, y nos vamos toda la empresa. Sí, y tomamos de hecho, copas por la tarde. Un regateo de hasta la 1, dijo el gobierno, y ahora ya en Madrid, que siempre tiene que ser la nota discordante, hasta la 1:30. Y entonces yo lo puse en Twitter, digo, esto es una pelea de familias, ¿no? Sí. Parece un regateo de familias de la 1 a la 1:30. Pues si toman ustedes la uva con su madre, con su primo, y luego se vuelven a casa. Que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí me da vergüenza ajena y creo, insisto, que hay que salvar vidas. Que cada uno haga lo que le dé la gana, que no hay un policía por hogar, insisto también, que no hay un policía por hogar. No, pero si tiene que haber, que habrá no puede gente, ser que cada uno haga lo que quiera. No, pero si tú quieres reunirte con 10, no puede haber bares abiertos. reunirte con 10 en tu casa, te vas a reunir con 10. Aquí, insisto, si estamos esperando que nos prohíban cosas, no hemos entendido todavía que estamos viviendo una pandemia. No hemos entendido nada. No le arriendo la ganancia a la policía local esas 2 noches, la cantidad de llamadas que se van a producir también de gente con buena intención y también de policías de balcón. Diciendo allí hay 8, la policía local el otro día en Alaurín de la Torre, pues fue a llamar a la casa de una menor a la que se le había dicho por segunda vez que se pusiera la mascarilla, y lo que recibieron fue una paliza del padre y el hermano. Yo no creo que no haya, me parece injusto, y en ese sentido en el que yo hablo, ¿no? Me parece injusto decir que no hemos entendido nada. Yo a las 7 de la tarde, cuando estoy en el parque con mis niños, estamos solos, la gente lo ha entendido, y a las 6 empieza el recogimiento. Pero sí creo que hay que dar una pequeña esperanza a la gente y un momento de evasión y de celebrar algo unido en la medida de lo posible, porque creo que la gente está muy necesitada también de un poco de esperanza y de ilusión a corto plazo con sus seres queridos. Yo no conozco a nadie que diga nos vamos a reunir en Navidad los mismos que el año pasado. En mi entorno todo es, pues hoy cenamos con mis padres y mañana con mis suegros. Sí. Pero imagínate en mi caso que somos 5. ¿Qué hago? ¿Elijo entre mi madre y mi padre? Yo vuelvo a la mayor. Los quiero a los dos. Yo vuelvo a la mayor. Es un consuelo para el solitario pensar que no va a haber en ningún hogar una mesa tan nutrida, ¿no? Eso es muy de tu literatura, está muy bien. Yo vuelvo a la mayor, o sea, yo no estoy diciendo que la gente no haya entendido nada, estoy diciendo que si esperamos la prohibición concreta para actuar al respecto, no hemos entendido nada, y no me bajo. O sea, si es así, no hemos entendido nada, no debiéramos necesitarlo. Eso está para la gente que lo necesite. Pero, Domi, yo creo que todo el mundo ha entendido que si la medida es drástica, se va el virus. Es decir, todo el mundo sabe que si nos confinan domiciliariamente un mes... Esa es la prueba. Sí, pero, hombre, todos lo sabemos, pero claro, es que entran en juego otros factores. Todos sabemos también, lo decía Laura, que no podemos morir en vida, ni se puede parar la economía,
ni se puede tener a personas, a ciertos colectivos siempre encerrados, solos. La educación. La educación, es decir, no. En cierta medida, y aunque no sea mi teoría favorita, hay que en cierta medida un poco convivir también con lo que nos ha tocado, haciendo, ¿no? Eso es. Pues es lo único que yo pido, que entendamos lo que nos está pasando. Entonces estamos tratando de equilibrar los dos virus, como yo siempre digo, el virus del hambre y el virus de la COVID-19. Pero en la medida de lo posible tratemos de entender las restricciones que ello supone y el riesgo que supone equilibrar ambas circunstancias. O sea, vamos a tratar de entenderlo. Entonces, insisto, me da vergüenza ajena, nos regateemos más medidas que se ponen para que intentemos comprender cuál es el riesgo, constatemos una y otra vez que mientras más se cierra el grifo al virus, evidentemente la velocidad de transmisión del bicho es menor y por lo tanto los hospitales corren menos riesgo de saturarse y de estallar todo el sistema de salud, y al mismo tiempo de que bajen esas cifras que son escalofriantes, pese a que a algunos parece que no les importan, de muertos. Oye, que hay menos pensionistas en España, ¿por qué no interiorizamos ese tipo de datos? Que son tremendos, Hablamos de morir en vida, bueno, pues como se muere en muerte, no vea tú cómo es. 40.000 son las cifras oficiales, que algunos elevan a 70.000 que pueden ser. Por favor, son terroríficas y son reales, es estadística. Y por favor, respecto a los paternalismos, oye, tenemos FaceTime, FaceTime, tenemos teléfonos móviles estupendos, Skype, Zooms, Meet, no sé qué, posibilidad de ver a uno si no quieres estar los 5 juntos, quedas con uno por la mañana, con otro por la tarde. Dios mío. Hay un meme que circula por 25 de diciembre, Claro, pues eso es lo que hay que hacer. Te puede pasar sentido. Te puede pasar el 31. Eso tuvo gracia en abril, tuvo gracia en mayo, pero a mí la gente me dice, me está costando ahora más, porque yo pensé que íbamos a mantener un nivel de libertad mayor con su mascarilla, con su distancia social, con reuniones en grupos reducidos, porque estuvimos 4 meses haciéndolo. ¿Por qué pensó eso? Porque parecía que lo habíamos conseguido. Desescalada, no era verdad, no habíamos conseguido nada. Luchamos contra el virus, frenamos su velocidad de propagación, pero el virus seguía ahí. Y los epidemiólogos nos alertaban. El virus seguía ahí en todo el mundo, seguía en todo el mundo. Y en todo el mundo sigue. Ya, pero que la gente lo ha hecho bien. El 95% de la gente lo ha hecho bien. No la hemos hecho bien. Pero es que en todos los países están en la ola igual que nosotros, habiendo hecho escaladas diferentes. Entonces es que hay factores que son difícilmente controlables. No, y los países que no sabemos. Cuando se relajan las medidas, el virus se propaga. Bueno. También está la controversia sobre las propias medidas, porque creíamos que las de Madrid eran solo políticas, ¿no? Esos bandazos de Ayuso, esa siguen pareciendo. Sí, nos sigue pareciendo. Lo siguen pareciendo. Esa actitud levantisca siempre contra el gobierno central, diga lo que diga, ¿no? Erigirse en la cabeza del Partido Popular de la oposición. Los datos de Madrid ahora son buenos, pero a lo mejor es que por detrás dejan trabajar a los expertos, o a lo mejor es que estos son picos de sierra, ahora son buenos en Madrid y no lo serán después. Están haciendo ahora más test de antígenos que PCRs, y los test de antígenos no son tan buenos para diagnosticar las personas que no tienen síntomas como las PCR. Entonces también puede influir que se hagan menos test y que los test que se hagan sean de antígenos. Aunque ha habido una bajada, pero... Se está haciendo test de antígenos, Laura, prácticamente en toda España, porque son baratísimos, porque son inmediatos. Pero aquí en Málaga se están haciendo PCR. En todos lados se están haciendo también PCR, pero fundamentalmente se están haciendo muchísimos test de antígenos. Y tienen una alta fiabilidad, pese a que es verdad que las personas asintomáticas, es verdad que las personas que es el 50% de la gente, claro, si que es donde está el problema. 500, 400, 700, 600 por 100.000 habitantes, y lo ideal es 25. No, esto es... Lo ideal es 25. Te digo, es terrible, estamos altísimos. Claro, Miguel Sebastián, que se ha convertido en un gurú de esto, decía que se puede... Bueno... Es que o en un majarón de esto. Si vamos a estar... un señor que sabe de estadística. Bueno, pues acorde a esa estadística, lo lanzo, no es que nos fiemos, Sí. Él decía que eso yo soy muy iconoclasta, lo siento. Que eso muy bien, que eso se iba a alcanzar el 19 de diciembre. Le faltó decir a las 7 de la tarde, ¿no? Pero no sé. Yo lo que espero que se alcance el 22 de diciembre en la lotería. La lotería.
Te puedes coger una tajada a lo largo del día, ¿no? Por Zoom, por Skype, claro, con tu numerito, claro. con los diversos amigos, ¿no? Yo hago con diciendo, varios amigos, para tapar agujeros. Yo lo hago, no sé si no lo hacéis, yo lo hago por multillamadas de estas, somos 4 o 5 amigos y efectivamente compartimos risas, el momento de la copita, el domingo por la mañana. Bueno. Una gran tradición del 22. Bueno, vamos a escuchar a el primero de nuestros columnistas de esta semana, Fernando del Valle, y su espuma de certeza. Quizás lo conozcan. Miguel Ángel Heredia, el político socialista que ha llamado pijos a los estudiantes de los colegios concertados, es senador por la provincia de Málaga. Senador. Etimológicamente, la palabra senador procede del latín senex, que quiere decir viejo. Y es que las sociedades civilizadas siempre se han dejado aconsejar por sus viejos. De ahí la existencia del Senado. Eso, claro, era antes de que Adriana Lastra jubilara de malas maneras a sus mayores y de que la hermenéutica de los pactos del PSOE con Bildu se hiciera en TikTok. Son otros tiempos estos. Nuestro senador malagueño no es viejo. Heredia solo tiene 54 años de edad. Pero a su sin duda aprovechada carrera universitaria, primero en magisterio y después en biología, anda, como Ana Obregón, le añade una aquilatada experiencia política. Heredia fue elegido diputado en 1996 y ha formado parte de la Cámara Baja de manera ininterrumpida desde la 6ª hasta la 12ª legislatura. Ahí es nada. Su apuesta fallida por Susana Díaz, cuando el caballo ganador era alto, guapo y rencoroso, le mandó al solar de los mayores. Con algo también se le tenía que premiar, dado sus incontestables éxitos como secretario general del PSOE de Málaga entre 2008 y 2017. Esos años en que se consolidaron todas las mayorías absolutas del PP en la Costa del Sol y su partido incluso perdió el gobierno de la Diputación Provincial. Se me olvidaba, hay más hitos. Nuestro senador también se hizo famoso cuando trascendió el contenido de una reunión interna en la que llamaba hija puta a la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles. Saber elegir se denominaba la optativa a la que nunca se presentó. Se trata, por tanto, de un currículum del que sentirse orgulloso. Seguramente que sus compañeros de clase en la escuela privada en la que estudió magisterio, regentada por cierto por una comunidad religiosa, ya supieran que compartían pupitre con un futuro preboste. Quizás no creerían, eso sí, que tiempo después el exitoso político renegaría de tal manera de su pasado. A lo bruto, sin perderse en aburridos matices. Si en la concertada solo hay pijos, en instituciones privadas me asusta ya lo que podamos encontrar. Mi certeza de hoy apunta a que con su exabrupto, el senador solo trataba de sacar la cabeza haciendo la pelota a los mayores que ahora le ningunean. Pero seamos condescendientes, no hagamos sangre y volvamos a la etimología, pues de la misma raíz que senado también viene senectud. Y quizás sea solo eso. Bueno, pues ya hemos escuchado a Fernando del Valle, que le ha proporcionado un guantazo importante al senador Miguel Ángel Heredia a cuenta. ¿Mano vuelta o ha sido...? Es eufemístico. Sí. Iba a decir una hostia, pero me ha parecido... Los espectadores te hubieran entendido a la perfección, no creo que ninguno se hubiera escandalizado. Miguel Ángel Heredia está muy activo en redes sociales contra el gobierno de la Junta y está haciendo más oposición incluso que mucha gente de su partido en Andalucía. Sí, porque está ciertamente más silencioso, sí. Y ha tenido una polémica en redes por sus opiniones sobre la escuela concertada, ¿no? Esto que se lleva mucho es utilizar otros niveles de gobierno municipal para hacer oposición al gobierno central, ¿no? Esta mañana lo escuchábamos en el Pleno como la proposición, la enmienda de Ciudadanos de Noelia Losada era a favor de la educación concertada, un llamamiento en el Ayuntamiento de Málaga. Estas cosas que hacen los ayuntamientos, que es posicionarse sobre temas sobre los que tienen poca competencia, ¿no? Sí. Y en esta línea se movía la crítica de Miguel Ángel Heredia a los detractores de la nueva ley de educación del gobierno central. Quizás la crítica que se le ha hecho no sea tanto muchas veces por sus argumentos, sino por la manera forma que lo dijo, sí. ¿no? Dijo que es para pijos. Sí, la verdad es que así no, textualmente, ¿no? Claro, no es una... Es desaconsejable que los representantes políticos hablen en esos términos, yo no lo comparto en ningún sentido, pero tenemos muchos, desgraciadamente, es que cuando están en redes sociales se quieren hacer como los modernos, sí. los líderes de opinión, y adoptan un vocabulario que para mí denigra... Siempre alguien te va a coger el argumento por las hojas, ¿no? Siempre, el rábano. Vivimos en un tiempo de erratas, donde uno pensaba que jamás se iba a producir una errata, y es porque todos tenemos demasiado.
demasiada prisa por ser protagonista de un segundo. Y la opinión se ha convertido en una obligación, en un deber y no en un derecho. Y las redes sociales fomentan todo eso y son también la prueba de que todo eso existe. En ese sentido, hay incluso una anécdota curiosa respecto al tuit del señor Heredia, y es que llevaba una camisa de marca que vale muy cara. Con lo que también incluso la forma destrozó el fondo, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de verdad en el prejuicio que aireaba, supongo que queriendo pero sin darse cuenta del valor que tenía ese prejuicio desde el punto de vista político, Miguel Ángel Heredia en el tuit. Definamos pijo, definamos escuela concertada, definamos escuela privada, que mucha gente dice que es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, y definamos cuáles son los deberes fundamentales de un gobierno respecto a la educación de sus ciudadanos. Y entonces, poco a poco, a lo mejor vamos todos abrazándonos al árbol por la base y no en la hojarasca esta de intereses y de estupideces, ¿no? Un gobierno debe velar por la calidad de la educación pública en primer lugar. Y la igualdad de oportunidades. Es eso, al velar por la calidad de la educación pública, está velando porque los más vulnerables tengan la misma capacidad para acceder a una buena educación que los más pudientes, ¿no? Ya está. Esa es la base fundamental de la acción en educación de un gobierno. Luego, eso también puede ser concertar educación con centros que no son de titularidad pública. También puede serlo, porque hay barrios donde no ha llegado la enseñanza pública desde la historia, porque las inversiones son distintas, porque, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, porque hay padres que viven más cerca de un concertado que de... Y de ahí derivamos al derecho que tienen algunas familias a querer tener a sus hijos en concertados y no en colegios públicos a igualdad de distancia. También llegamos ahí, Laura, sí, también llegamos ahí. No te estoy escuchándote, no te estoy llevando a la contraria. También llegamos ahí. Confía en mí, Domi, confía en mí. No, yo confío en ti muchísimo. Reflexiono sobre lo que dices. No, confío en ti, no, lo digo en serio. Confía en ti, porque no te estoy cuestionando. No solo confío en ti, sino que además te sigo muchísimo en muchas cosas, pero no siempre opino igual, que tío que nadie, ¿no? Pero me gustaría que un poco ese esquema que trato de dibujar con singular torpeza, pero que trato de dibujarlo, quedara claro, ¿no? Y a todo esto lo digo siendo padre de mi hijo de 10 años, que está en el colegio, el otro, el chiquitillo, como sabes, con 22 meses todavía no va, que está en un colegio público, el de mi calle, ¿vale? Pues ya está. Sí, no, si el problema está muchas veces en cuando se quiere que algunos colegios de la concertada o defensores de la concertada quieren hacer para todo el mundo algo que debe ser optativo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la religión, pero vamos, todos los colegios concertados no son iguales, ni todos son caros, ni todos los públicos son gratis, ni la extraescolar es lo mismo, en fin, el asunto es complejo. Yo creo que con independencia de que eso de que cada ministro haga una ley, y llevamos 8, es un poquito malo para la educación, para los contenidos, y así salimos en los informes PISA, por ejemplo, y el PP dice que ya va a derogar esa ley en cuanto llegue. Bueno, yo creo que la primera intención del gobierno era sincera, igualdad de oportunidades y que no haya unas ventajas de unos alumnos sobre otros, pero claro, ya eso tiene otras influencias. Estaba reflexionando mientras os escuchabais, la torpeza de Miguel Ángel Heredia en un tuit que para mí es inaceptable en las formas, porque yo espero mucho de la clase política, lo siento porque le estoy pagando el sueldo, entonces espero mucho. Es que esta ley, que no viene a atacar a la privada, pero se está vendiendo por la oposición como tal, tiene que ser vendida en términos de comunicación política de una forma constructiva por parte del gobierno, y creo que es una torpeza de Miguel Ángel Heredia porque le da munición a los que la critican. Lo que la ley dice es que hay que potenciar que haya oferta pública en todas partes y que los centros concertados tengan que escoger a quienes le toca por puntuación y no tengan ningún otro criterio para escoger a las personas a los niños y niñas que acceden. Esto está siendo vendido como un ataque por la concertada, porque se quita una coletilla que decía siempre cuando haya demanda. Bueno, lo que hay que hacer es hacer más colegios públicos. Los colegios concertados existen porque se hizo un concierto con centros que existía antes del inicio de las regulaciones de ley educativa, porque existían, hacían falta, y entonces pues en vez de construir centros nuevos se le incorpora a la oferta
concertada, no puede ser público porque están siendo regidos por cooperativas casi siempre, ¿no? Pero bueno, ya no hace falta construir más concertados, ya no hace falta construir, bueno, privado es otro negociado, que a partir de ahora se construyan más públicos. Sabemos de comunidades como Madrid, que cuando se ceden suelo es para que se hagan más escuelas concertadas. Entonces esta ley viene a privilegiar la educación que pagamos todos y que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. Y este mensaje ha sido muy torpe porque lo dinamita. Del mismo modo que con el tema de la educación especial, que quiero matizarlo, se ha hecho una campaña muy crítica y leyendo la ley que criticamos hace una semana aquí, no, la ley tiene muchos defectos, la criticamos aquí hace una semana, pero lo que viene a decir la ley es que se obliga a los centros a tener una capacidad para cubrir las necesidades que los niños y niñas con necesidad educativa tienen. Los centros ordinarios, los centros de educación especial van a seguir existiendo, pero es que hay niños que no necesitan ir a esos centros porque su grado de discapacidad le permite seguir en un colegio ordinario. Entonces lo que se quiere es que en esos centros ordinarios esos niños se integren porque su evolución va a ser paralela a la del resto de compañeros y compañeras de la clase. Esto se le ha dado la vuelta y con torpezas comunicativas no se le va a vencer. Es una ley, en algunas cosas yo creo que está intentando revitalizar ese impulso a la educación pública, pero si no se vende bien, comunicativamente hablando, insisto, pues ya tenemos a la oposición diciendo también que cuando le toque... También se demoniza por quien la apoya, ¿no? Es que no, bueno, claro, si entran ya en cuestión cuando va a ser la votación, pues la apoya tal grupo nacionalista, tal, pues se menoscaba por parte de la derecha. Yo te decía antes, el fallo en la base. ¿Por qué se llama ley de modificación de la ley anterior de educación? Es que yo ya no sé dónde vamos a llegar. Ya. O sea, lo importante son los contenidos, de los contenidos ya se ocupan poco, ¿eh? Pero si la batalla está ahí, claro, está en el título. Claro. ¿Usted quiere lanzar una batalla? Pues a la batalla. Mientras tanto, nosotros seguiremos preocupándonos porque nuestros hijos, en la medida de lo posible, estén lo mejor educados posible. Ya está, porque es lo único que importa en todo esto. Lo único. Y sin embargo, ellos están en la batalla, francamente abierta. Y lo del título, ya te digo, otros estaban en la batalla de ambos partidos, otros estaban en la batalla antes, 8 leyes de educación, ¿cómo nos retrata? Pero no lo decían abiertamente, pues aquí ya abiertamente. Hasta que haya un ministro de Educación que se apellide Carajal, ¿no? Aquí ya abiertamente. Y haga justicia a la ley Carajal. Eso es Carajal. muy de tu literatura otra vez. Bueno... Os voy a dejar un ratito, pero poco, tenemos cosas que comentar. Me voy a ir a nuestra barra a charlar un rato con Antonio Martín, que es el presidente del Sindicato Médico de Málaga. Mucho que hablar con él de la situación de los sanitarios, de los profesionales de la medicina. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en nuestra barra, donde compartimos cada semana un Málaga con nuestro invitado, y en esta ocasión, en esta semana tenemos a Antonio Martín, que es el presidente del Sindicato de Médicos de Málaga. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Antonio Martín es médico de familia y ha ejercido muchos años y ha estado en la sanidad pública. ¿Cuántos médicos hablábamos, Antonio? ¿Cuántos médicos ahora mismo ejerciendo en la provincia? En Málaga, en lo que es la sanidad pública, alrededor de unos 4.200 médicos son los que es la plantilla oficial más o menos que tiene el SAS. Bueno, ¿cómo está siendo recibimos muchas noticias a través de los medios de comunicación, se ve mucho, pero de primera mano, ¿cómo está siendo esta batalla contra el virus? ¿Cómo la están viviendo los médicos, los sanitarios en general, ¿no? Que están siendo un poco héroes cansados, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, nos ha tocado vivir una cosa que no esperábamos nunca y depende también, va por, como yo digo muchas veces, por barrio, no todos por igual, porque esto tiene muchas variaciones, pero es verdad que algunos sectores y algunas especialidades la están sufriendo mucho más que otros, ¿no? La primaria, las urgencias hospitalarias, los servicios de críticos con las UCI, con los RECU, ¿entiendes? Lleva por los anestesistas, es decir, los internistas, neumólogos y todos los equipos pluriespecialistas que han creado para llevar a los enfermos, por eso, porque cuando han crecido y han sido tantos, se han tenido que dejar una actividad para atender. El COVID se come a todos los recursos. Uno de los
de lo que más ve el ciudadano quizás son las deficiencias en la atención primaria, ¿no? Vimos en los periódicos hace ya unas semanas esas colas también propiciadas porque hay que guardar distancia, ¿no? Pero una saturación de la atención primaria, faltan médicos obviamente, ¿no? Personal y medios. Esto no es nuevo, es decir, nosotros llevamos denunciando esto antes de que se hablara de pandemia. Ajá. Nosotros llevamos muchos años denunciando y sobre todo el déficit que tenemos en la provincia de Málaga. Málaga ha sido muy maltratada en recursos sanitarios, no solamente a nivel de los profesionales, sino en infraestructura y en equipamiento. Es decir, Málaga tenía la desgracia de tener el distrito Costa del Sol, que era un distrito donde existía el mayor número de cartillas por médico. La zona más rica, por decirlo, de nuestra provincia, pues yo te digo, la pública es donde peor estaba. Se daba y la estructura, bueno, se ha llegado a dar el caso cuando se mejoraron y se ofertaron contratos para aliviar lo que te digo, que no pudieron hacer contratos porque no había sitio físico donde poner una consulta. Es decir, las estructuras durante muchos años no han crecido con la demanda. En los últimos 10 años la inversión, el Producto Interior Bruto Nacional ha crecido un 9% y la inversión en sanidad, en general, estamos hablando en datos generales, bajó un 11%, es decir, que entre la subida y la bajada casi un 20%. Es decir, eso era ruina para la sanidad. Claro. Y llevamos muchos años denunciando que la sanidad no se arreglaba aumentando un tanto por ciento el gasto anual, sino que se necesitaba un rescate, y de hecho ya se ha reconocido por las instituciones, por tanto se ha reconocido por la Junta en primer orden y después por el Ministerio, y ya se están marcando cantidades para salir de ese déficit que tenemos histórico de esos 10 años, tanto en infraestructura como obsolescencia de equipamiento. Es decir, hoy día tenemos unos equipos que están, que no tenían que estar, tenían que estar ya en los cementerios correspondientes, y que ya te digo que ni siquiera algunos no tienen ya ni recambios nuevos, sino que hay que ir a aparatos a segunda orden, ¿no? También el tiempo de atención del médico en la atención primaria, valga la redundancia. Yo me acuerdo hace años esa plataforma por los 10 minutos, que eso ya es un objetivo descartado, ¿no? Ahora hay que atender a los pacientes mucho menos tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso es una vergüenza, que nunca ha habido voluntad, porque ya te digo, ha habido un abandono, entonces si tú no ponías los recursos suficientes, el tiempo ese cada vez era menor. Es decir, volvíamos en algunos sitios donde la masificación era tal que volvían casi al ambulatorio antiguo, que tú no nada más que hacías firmar recetas y dar parte, pero tú no podías sacarle y ponerle un fonendo a nadie porque no había tiempo, porque veías a lo mejor en 2 horas, veías 60, 80 números. Tú imagínate lo que era aquello era nada más que es un escribano lanzando recetas, ¿no? Te ponían los cartones, yo me acuerdo que tú siempre te ponían los cartones allí y tú nada más que firmaba, ¿no? Entonces, claro, ya te digo, es un esperpento que, ya te digo, el abandono por parte de los políticos, por los gobiernos que hemos tenido, en mantener un nivel sanitario adecuado. Claro, pero ese era uno de los caballos de batalla de alguna de la gente que ahora rigen la sanidad en Málaga y en Andalucía, ¿no? No. Sí, pero siempre la voluntad de más arriba, ¿no? Y además en este país que tenemos, pues bueno, ya encima ya vemos que después tenemos esa cosa de tener 17 mentes diferentes pensando y que nunca toman una decisión unánime. ¿Cómo ves tú las diferencias? ¿Hay de verdad muchas diferencias en la gestión sanitaria por autonomías o la apuesta por lo privado, por lo público? Se dice que en Madrid quizás se ha apostado más por la privada en detrimento de la pública. Bueno, que vamos a ver, también es que esto, ya te digo, esto va por la autonomía, no por barrio, va por la autonomía. La política en un momento se marcó, nosotros también tenemos las agencias, el sistema mixto también se ha mantenido. Las agencias son hospitales que se rigen por un sistema laboral, ¿entiendes? Con un presupuesto, lo de los famosos, y no vamos a entrar en el tema de las agencias. Ahora estamos en un retroceso, estamos en el efecto rebote de que la intención es porque todas las ventajas que tenían aquellos se han acabado. Al final se rigen con los mismos parámetros y con las mismas directrices que el resto de la sanidad. Es decir, los convenios que tenían se han ido a la porra, por decirlo así pronto, y tienen todo lo poco bueno que le queda residual, pero tienen ya todo lo malo de lo general. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos abogado es que no puede haber para atender al mismo personal, es decir, a los ciudadanos, un sistema
distinto en cada sitio. Sitio. En Marbella o pasa en Almería con los hospitales que hay allí, ¿no? Entonces creemos que tiene que estar todo bajo la misma norma, la misma cúpula, y aparte también después para que también haya movilidad voluntaria en su momento con los traslados y con otras cosas. No puede ser que haya. Hablabas antes de los soletas que están en algunas infraestructuras y otras que se llevan prometiendo lustros que no se terminan de acometer, por ejemplo el famoso tercer hospital o mega hospital. En la prensa lo hemos bautizado de muchas maneras, o macro hospital. Lo último es que irían en los terrenos del civil, que yo creo que estaría un poco acogotado. Y lo último de lo último es que va a ser con colaboración público-privada. Yo tengo escrito que me parece un camelo y que creo que son dilaciones y que ya desde hace lustros. María Jesús Montero, la ministra, cuando era consejera de Sanidad, presentó aquí una maqueta de ese hospital, muy bonita y esferolítica, que estará en algún trastero, ¿no? ¿Cómo está ese proyecto? ¿Os dicen algo? Vamos a ver, ahora con esto de la pandemia ya todo está congelado, medio congelado. Bueno, pero ellos lo siguen medio prometiendo, el proyecto y la voluntad existía. Vamos a ver, primero, como tú bien has dicho, un proyecto ya de no sé de cuántos, 10, 12 años, 13 años, una cosa increíble. Increíble para una ciudad como Málaga, que ya te he dicho que ha sido la peor maltratada y la que tenía los peores recursos sanitarios públicos de toda Andalucía. De hecho, la privada encuentra aquí un chollo. Se ha establecido. Eso por la tercera. Claro, ¿dónde va lo privado? Pues donde hay deficiencia por parte de lo público. ¿Entiendes? Ese hospital, pues mira, el hospital, primero, yo ya no lo llamo tercero, yo lo llamo Nuevo Carlos Haya o Nuevo Regional. No va a ser ese hospital nuevo, manteniendo estructuras anteriores y mejoradas. ¿Entiendes? Segundo, también coincido contigo, que no me parece el sitio idóneo, ¿no? Encajonar un hospital de ese calibre en un sitio donde no tiene proyección de futuro, claro, tampoco lo entiendo. Pero bueno, ya te digo, no somos nosotros, ni se nos consulta, ni tampoco damos nuestra opinión, no se nos pide, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver esto. Ahora, que está claro que, no sé, yo ya creo que yo no lo voy a ver estando en activo profesionalmente. Porque el ratio de camas en Málaga también era de los peores, ¿no? De los peores. Sí, por habitantes, ¿no? De los peores, de los peores. Uh-huh. Sí, ya te digo, no, en cuestión de hospitales estábamos de los peores. Se intentó cambiar en las últimas tendencias, antes de la pandemia, el tema de que ya no era el ratio adecuado para medir, pero bueno, la pandemia lo ha destrozado todo, porque ya has visto tú que se ha comido, que se ha tenido que paralizar todo lo que es la actividad quirúrgica para poder atender a los COVID. Está afectando mucho al resto de patologías, ¿no? Sí, todo lo que es no agudo, todo lo que es crónico, lo crónico para la primaria le está haciendo mucho daño, y sobre todo, y para el tema quirúrgico, pues claro, todo lo que no es urgente, inmediato, todo lo que es esa patología, pues se está quedando atrás. ¿Dónde hay más deficiencia, veis los médicos? ¿En qué centro malagueño? ¿Carlos Haya o en el clínico? O... Bueno, vamos a ver, por hospitales, por zonas. Históricamente el hospital clínico nació tarde y de forma irregular, casi diría yo, porque cerrar un hospital para abrir otro y dejarle esas instalaciones al otro, pues tampoco. Y la distribución de la población fue desigual. Y Málaga, luego, también, para donde ha crecido ha sido para la zona del clínico, es decir, la zona que se está quedando sin población es la que depende de ella, y la zona del Costa es la que también ha crecido más en proporción con otras áreas. Es decir, que el hospital clínico es un hospital que recibe mucha demanda con menos recursos proporcionalmente. Lo desatascó un poco el hospital del Guadalhorce, que también tardó mucho en llegar, ¿no? Bueno, sí, el hospital del Guadalhorce casi hay que darle las gracias a la pandemia porque se ha abierto. Sí. Bueno, que tiene ahora 50 camas para ingresar, ha sido un aliviadero para ingresar. Pues la gente del Guadalhorce venía al clínico, claro. Sí, claro, toda la zona es una zona muy con mucha población. Toda dependía del clínico. Ahora hay una Estepona que también se va a recepcionar, creo, ¿no? Sí, lo va a llevar el Costa del Sol, lo van a gestionar, y bueno, estamos esperando ver que si cómo nos comunican los planes funcionales y cómo lo quieren abrir y de qué manera, ¿no? Porque el problema que tenemos muy grave es que no tenemos especialistas para atender
Claro. Lo que tenemos ahora no lo tenemos. Es decir, ahora mismo hay determinadas especialidades que si apareciera habría una confrontación entre hospitales para captar a ese especialista. Hasta tal punto de la escasez de esos profesionales, sí. ¿no? Mira, en primaria hay en Andalucía casi 150 médicos de familia haciendo la labor de los pediatras. Y la pediatría, por ejemplo, ya te digo, sobre todo en primaria, escasea hasta ese nivel. Luego los mismos médicos de familia escasean porque se están haciendo una labor que no le corresponde de entrada. Ya tienen 150, pero casi son 400 los que harían falta a lo mejor para cubrir las necesidades mínimas. En hospitales, un médico también faltan médicos de familia para cubrir las urgencias, porque es la misma categoría, pero bueno, un otorrino, un intensivista, es decir, hay determinadas especialidades donde, ya te digo, donde hoy competirían. Claro. Por tenerlos a su lado. Porque además el temor es que si esos hospitales nuevos se van abriendo o se van dotando, es para quitar de un lado y poner en otro, ¿no? Porque no para contratar más. Hombre, se supone que siempre que se ha abierto un centro era para aumentar los servicios, se supone. Hoy día se comparte. ¿Cuántos serían los médicos que harían falta? Es muy difícil determinarlo, ya te he dicho que por especialidades, es que ya te digo, es que te he dicho antes lo que están cubriendo en primaria, el tema de pediatría, ya te he dicho un número. Sí, me refería a la plantilla ideal respecto a la que hay ahora, a lo mejor lo que hay abierto, lo que hay funcionando, ¿no? Es que ya te digo, va por problemas, hay sitios que están más ajustados y otros sitios. La Costa del Sol, como te he dicho, era la que estaba más deficitaria. Se recuperó, se mejoró un poco porque llegó un momento en que se contrataron más, pero se ha llegado el problema es que no hay gente, es que hoy no hay médicos especialistas. Sí hay médicos porque tenemos una bolsa de casi 9.000 licenciados sin especialidad, porque también durante estos años se ha disminuido el número de plazas para especializarse. Ni siquiera se ha previsto el cambio generacional. Es decir, ni el cambio generacional que eso estaba controlado, ¿me entiendes? Porque todavía tú dices, la expectativa de crecimiento de la población, bueno, puedes calcular, pero te puede fallar. Pero tú sabes cuándo iba a jubilarse la gente, la tienes controlada. Ni para eso han sido capaces los gobiernos, el Ministerio de Educación y los competentes, de decir, de estas especialidades tenemos que aumentar tal número para que en 5 años, ¿entiendes? Porque las especialidades van de 4 a 5 años, por ejemplo, pediatría son 5 años, tenemos que tener el suficiente número de especialistas para atender las necesidades de la población. Eso es nada más que voluntad y disponer falta de previsión total. Sí, bueno, lo sabrían, política, pero no ha habido voluntad. Yo lo llamo más bien voluntad y otras cosas que se podrían también decir. Y ya te digo, falta de dotación presupuestaria. Claro, yo me acuerdo de que una vez un político hace unos años se reunió con nosotros y decía, no, yo no quiero ya más maquetas, lo que tú decías, yo no quiero ver maquetas, yo lo que quiero ver es el presupuesto en el BOJA. Claro. ¿Entiendes? La partida que tú vas a poner, que es donde al final acabamos todos, con los euros, que son los que mandan, ¿no? ¿Y tú crees que las principales reivindicaciones de los médicos en ese sentido son, muchas veces se piensa que son de honorarios, de sueldo, ¿no? Pero también son de jornadas, de turno, de cómo es la situación, vuestra principal bandera reivindicativa del colectivo médico en Málaga en la sanidad pública? Vamos a ver, la principal reivindicación es la falta de recursos, ¿entiendes? También el haber asumido mucha actividad que no le corresponde al facultativo, y hoy día, con todo lo que se está viendo, tú tienes que dejar, si no tienes suficientes profesionales para hacer el acto médico, te tienes que descargar de mucha burocracia que hay en la administración. Entonces, ya te digo, ese tiempo que tú en otros países, cuando hablan y te cuentan los compañeros que se han echado para adelante y se han ido a otros países que tienen 15 o 20 minutos para atender y ver a su paciente, pues se te caen dos lagrimones, ¿qué quieres que te diga? Y ahora están pasando por una fase muy angustiosa, y todo esto obligado por la situación que es la teleconsulta. La teleconsulta, pues bueno, yo comprendo que una parte de tu actividad la puedes aliviar, pero yo tengo mis dudas de que hasta el 70%
me parece ya excesivo, muy ¿no? excesivo. Además, ese teléfono de salud responde, que a veces tampoco respondía. No, es que los sistemas, es que nada está preparado para esto. Es decir, si no estaban preparados los centros de forma arquitectónica, las telecomunicaciones tampoco están preparadas. Porque aparte, cuando tú llamas y no te cogen al momento, porque no todos estamos en el momento, no te atienden en el momento, el devolver la llamada muchas veces no sabes ni a dónde vas a devolver la llamada. Todas esas cosas llevan su tiempo. Es que claro, todo esto no ha cambiado el ritmo y las costumbres, bueno, todo, que nos ha cambiado la vida a todos. Claro, sí. Y aparte de que, bueno, de la ruina que vamos a tener en el país, ¿no? Como médico, como científico, ¿cuál es tu opinión respecto a las vacunas? ¿Tú crees que puede llegar pronto a pasar un tiempo ya suficiente para que la ciencia las tenga? Ya hay varias empresas que las están preparando. Yo sí creo en las vacunas, yo soy pro vacuna. Yo si el día que no la ofrezcan y no la digan, yo me la voy a poner. Hay que serlo, es que yo creo particularmente que es una estupidez. No, es que no hay. ¿Qué alternativa hay? Por eso. ¿Qué alternativa hay? Es decir, el contagiar, el seguir transmitiendo, el llevarle a tus familiares el virus para que se pongan malos y pueden morirse como sabemos que se mueren, porque no hay otra alternativa. Y aparte, ¿qué riesgo? Riesgo tiene todo, levantarse, salir por la puerta de tu casa todos los días, asumimos riesgo. Es decir, yo creo que con lo que estamos viendo, con lo alrededor y lo que estamos viendo de futuro, tenemos que tener concienciarnos y arriesgarnos a solucionar esto. Y esto, como dicen los expertos, tiene que llegar a un 70% de la población, estar vacunada para que haya un efecto de protección. Pues ya te digo, soy de los que incluso con la ruina, con los gastos, con lo que nos está suponiendo esto, que debería ser hasta por mi punto de vista particular, obligatoria. El presidente del Gobierno dijo el otro día que se administraría principalmente en los ambulatorios, en los centros de salud, ¿no? Ya ha salido algún consejero de la Junta diciendo que ojo, a ver si la vamos a saturar, no sé yo, entonces es que es lógico que se administre ahí, ¿no? En los centros de salud, digamos, hay otros cauces como... Yo creo que hay otros cauces, estamos intentando evitar, como estaban diciendo y tú lo has visto, que no saturemos los centros de salud y tú ahora vas a poner millones de vacunas en el sitio donde tú ya de por sí tienes un problema de espacio. Yo creo que para poner una simple vacuna se puede habilitar otros sitios, igual que hemos habilitado... Pues, farmacias, hospitales... Hasta el mismo Carranque, una parte de Carranque tú puedes allí... campaña. Sí, una instalación de profeso para eso, ¿no? Un sitio en condiciones, por supuesto, que se pueden hacer en un momento determinado y no saturar otra vez. Y aparte, ya te digo, que al final lo que hace es concentrar más gente en los sitios de más riesgo, ¿no? ¿Tú eres optimista respecto a los plazos? ¿Puede ser para primavera cuando nos estemos vacunando? ¿Será más tarde? Bueno, si seguimos si la FDA y la Agencia Europea del Medicamento le da el visto bueno a estas primeras vacunas, que están casi todas al mismo tiempo. Nos conviene que las multinacionales que se van a repartir un pastel jugoso corran, ¿verdad? Porque así estará antes parece ser que, sí, se han inyectado, los gobiernos han inyectado, los americanos inyectaron, lo dijeron públicamente. Es decir, yo creo que se ha tenido que dejar muchos planes de investigación para volcarse en esto. Estamos hablando que no es una enfermedad para un grupo de población, sino es que es una pandemia. Es decir, por eso yo creo que sí, que los resultados están ahí, un año, que menos que un año para hacer todos los pasos que se han dado. Yo confío en las agencias que controlan, es decir, tengo que confiar, no te digo yo que algo de más tiempo saldrá, por supuesto, pero volvemos a lo que te he dicho antes, hay que asumir el riesgo, que si tuviéramos otra opción, pero la opción es negativa. Claro, no hay opción. Bueno, como médico, ya por último, ¿cómo ves tú el comportamiento social? Porque los médicos tenéis una atalaya privilegiada, igual que los sanitarios en general. Veis la calle, pero veis también los hospitales, veis lo que pasa. ¿Tú crees que la gente toma las medidas de seguridad, que estamos siendo responsables, que esas medidas de seguridad a las que nos obligan o recomiendan son suficientes? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, el problema es buscar el equilibrio de la economía, que se mantenga al mínimo con los demás. De hecho, los resultados de estas medidas están siendo positivos. Es decir, Málaga crecía lentamente en los momentos de crecimiento de una manera sostenida, pero íbamos creciendo. Ahora vamos
bajando de forma, ya digo, no brusca, no estamos como otras provincias que siguen, aunque están mejorando, pero claro, llegaron a un número tal. Entonces, yo veo que, por ejemplo, de cara, cuando en verano todos salíamos y todos vemos que las medidas eran muy lasas y la gente se tomaba, que parece que pisaba la arena de la playa y ya no había ninguna medida. Que ahora tú vas por la calle y tú te vas a los sitios y ves que la gente respeta más y se cuida más en respetar esas medidas. De hecho, los resultados no están siendo, pero claro, tampoco esto no tiene un efecto de 24 horas, los efectos que tiene son a 2 semanas, 3 semanas, y es lo que estamos viendo, ¿no? En la última hay sitios donde han llegado a bajar hasta un 30% en Málaga el número de encamados. En otros sitios donde tenían menos, pues si suben 2, y no tenían 2 y ahora suben 4, pues un 50%, pero ya te digo, en sitios, en los hospitales nuestros importantes, en algunos han bajado hasta un 30% con esas medidas. Que estamos teniendo más fallecidos, pero son los fallecidos que estaban de antes, los que llevan 2 o 3 semanas, o 4 semanas o más tiempo, a ir luchando, peleando y todo. 20 muertos, claro, pero son los que, pero eso va detrás de la otra. Las cifras van. Claro, notaremos que ingresan menos, pero los que están ingresados están muy malos, ¿entiendes? El enfermo COVID que ingresa en una unidad de crítico, una intensivo, es porque está muy malo. Muy malo, además, ya te digo, este bicho al que le entra torcido, los efectos, y además luego está dejando una secuela larga, no tiene una recuperación inmediata y con, ya te digo, un problema importante. Sí, no es tan fácil como se dijo para algunos casos en principio, que si lo pillaba alguien joven esto era un poco menos como una gripe. Bueno, los jóvenes se recuperan, claro. Hombre, por definición, son jóvenes. El organismo tuyo, pero te quiero decir, pero esta gente de 40 o 50 años le está costando salir de los problemas que tiene secundarios la infección. Muy bien, Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nosotros abandonamos ya nuestra barra y nos vamos de nuevo hacia la tertulia para seguir con nuestra conversación de actualidad hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí sentados de nuevo en nuestra tertulia con Domi del Postigo y Laura Teruel, después de nuestra conversación con el presidente del Sindicato Médico, lo acaban de ver, Antonio Martín, que ha descrito muy bien y con detalle, bueno, pues la situación de cansancio en esa batalla que llevan los profesionales de la sanidad en general. Y que hemos seguido, que tú nos has despedido, sí. Pero como bien dijiste, y evidentemente escuchar a los profesionales de la sanidad. Y no solo hoy, llevamos mucho tiempo es fundamental. A su lado, respaldando el trabajo denodado que están haciendo y las legítimas quejas. Centros de salud, las legítimas quejas. Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando antes de la conversación con Antonio de educación. Hemos tenido también ahora una novedad, una noticia, la desvelaba el alcalde el otro día, también la corporación, que hasta 9 universidades, 9 pueden estar interesadas en establecerse en Málaga, privadas la mayoría de ellas. Sí. CEU, Alfonso X, la UCAM de Murcia. Esto va a ser Salamanca con espetos, ¿no? Esto va a ser el cenachero doctor. Es imbatible, ese eslogan es imbatible. ¿Cómo? Salamanca con espeto es un eslogan imbatible. Eso, vamos, eso. Regalo el copyright, con respeto y playa, sí. Solo una catedral, no 2, pero bueno, claro, menos plateresco. Es imbatible. Bueno, pero no hace falta tener la de esta de las conchas para ser. Bueno, aquí yo creo que el saber y las instituciones docentes siempre son bienvenidas, pero claro, primero parece un exceso y segundo, cómo se están dando esos suelos, ¿no? Esas parcelas también, que ya la oposición está explicando que va a haber una en la zona este y otra más en la zona del Carpena probablemente, ¿no? Pero bueno, yo comentaba el otro día medio en broma que a lo mejor es que el alcalde necesita ya que lo hagan doctor honoris causa y no va a parar hasta que no lo hagan, porque si no, no se entiende este afán por hacerle competencia a la UMA, que es una universidad prestigiosa, no digo porque esté aquí Laura,
Por la parte que me toca, evidentemente lo comparto. Vaya, el alcalde se manifestó, es que yo tengo esa foto en mi despacho, que se manifestó en defensa de la universidad pública para que viniera a Málaga en los años principios de los 70. Sí, fue uno de los que encabezó aquella lucha. Y yo creo que ya tiene un reconocimiento. Creo que tiene un reconocimiento de la Universidad de Málaga. Creo, no estoy segura de que se le hizo un reconocimiento. No, quiere uno con birrete, diploma y. No estoy segura porque yo asistí al público en la Facultad de Informática, no sé si hace 4 o 5 años, donde se le reconoció su apoyo denodado a la Universidad de Málaga. Pero bueno, ahora hay otros intereses. Es cierto que Málaga es una ciudad muy grande, poblacionalmente hablando, está muy bien comunicada y bueno, pues ahora se ha descubierto que podemos también tener el turismo educacional. La educación es un negocio, puede serlo también, claro, porque ¿verdad? tú decías, la mayoría son, no todas son privadas. Todas son privadas. Claro. Tenía la duda, pero el CEU es privado son todas también, privadas. Sí. Quieren instalarse aquí para hacer negocio, cosa que bueno, es legítimo que una empresa quiera. Ahora tenemos que ver qué aporta y qué requiere de los malagueños. 2 suelos extraordinarios, uno cerca del Martín Carpena, una ubicación privilegiada, donde estoy segura de que se matarían cualquier otro promotor por hacer lo que sea, claro. Y otro muy grande, accesible desde la costa, no solo de Málaga capital, claro. Cerca de la playa, todo, y otro en Teatino, Hacienda Bizcochero, también una parcela muy grande. Al principio iba a ser una cesión, que era escandaloso, una cesión de un terreno público privilegiado para hacer un negocio privado, y al principio era solo la UCAM. Para la UCAM, que tiene un sesgo ideológico. Claro, la UCAM, que cada vez que habla el rector, bueno, como se dice en Málaga, sube el pan. Sube el pan, sí. Ha cuestionado el coronavirus, ha cuestionado todo. Ahora parece que hay más. Homófobo sí, algunas que veces todo también. El bingo del Yo cuñado. salí corriendo. No, a ver, hay estupendas universidades privadas y seguro que en la UCAM hay, bueno, sin lugar a dudas, personas extraordinariamente valiosas y una investigación potente. Pero ¿en qué términos se cede el suelo de Málaga? Parece una exageración lo de 9 a que sean bienvenidas y que Málaga es un sitio para saber y para aprender, no solo para la playa. Vamos a ser sinceros, hombre, a ver, vamos a ser sinceros. En el lenguaje de Heredia, ¿son universidades para pijos que no pueden entrar en la pública? Evidentemente. Lo siento por lo de pijos, que no lo comparto, pero es que la UCAM, si se instala en Málaga, va a traer medicina. ¿Quién entra en medicina por la privada teniendo Málaga una facultad de medicina referencia? El que no ha sacado nota y se lo puede pagar. Entonces, tampoco van a poner una privada para estudiar carreras más que no tengan nota de corte. Que no hay trabajo, ¿eh? Más periodismo yo he preguntado por curiosidad y a priori. Bueno, aquí tenemos una privada ya de periodismo, pero sí, el número de alumnos es muy escaso, ¿no? Vamos a ver. Perdón, me rectifico en la forma. Para pijos no lo sé, para gente que se lo pueda pagar. Pero evidentemente, ¿no? Sí, estamos. O te dirán alguna familia, o para familias que recortan de otras muchas cosas porque quieren ofrecerle a sus hijos algo que piensan que es mejor. Claro, ¿entonces qué haces? ¿Entras en ese debate? A mí me parece terrible, yo no lo haría. Yo no lo haría, porque a lo mejor resulta que es verdad lo que te dice esa persona, ¿no? O sea, es que yo me quitaría de prejuicios. A mí me parecería estupendo una ciudad, Málaga, ciudad de museos. Lo único que yo criticaba es el anuncio a bombo y platillo, la manera de vender políticamente algo que no está atado y que es una exageración. Bien, es una manera de vender políticamente algo. Al mismo tiempo es una magnífica noticia para meter las 5 columnas estupendas. Ya está. Entonces, primero, es una manera de vender políticamente algo. Los periodistas la compran y la ponen a 5 columnas y así funcionamos. Bueno, pero no compramos pero aquí, aquí le explicamos al lector que lo que hay detrás. Bien, claro. Aquí que le explicamos, pues a lo mejor, que sería maravilloso, Málaga, ciudad de cine, ciudad de museos y universidades, paraíso de espeto y playa, sería un bombazo. O sea, ser capaces de embridar todo esto. Yo no critico que vengan universidades privadas a Málaga, a mí eso a priori no me parece mal. Vale, es cómo, a qué precio. No me parece mal. ¿Qué universidades? A mí me parece que desde luego la que se puede vender más a bombo y platillo en esa etiqueta maravillosa de Salamanca de espeto y playa no es la UCAM, personalmente, te digo, pues no es, o sea, en los rankings yo me pongo a observar, al margen de las peculiaridades de su peculiarísimo rector peculiar, pues mire usted, pues a lo mejor no es esa la que una y otra vez nos tienen que martillear, que es la que tiene línea directa con el alcalde, ¿no? Pues no, pero vamos, que estas cosas las opino yo. No, si yo no penséis que por ser profesora de la universidad pública y defensora y practicante de la universidad de la educación pública en todos sus niveles, yo estoy en contra de que haya una oferta privada, no es eso lo que quiero decir, pero ¿qué nos cuesta a los malagueños ceder 2 terrenos tan privilegiados en entornos
veis que ahora mismo son las 2 zonas de expansión más deseadas de Málaga, Teatino y Parque Litoral. ¿A qué precio se le va a dar? O sea, antes era casi un canon simbólico lo que se le pedía a la Universidad de Murcia, que, insisto, iba a hacer un campus de ciencias del deporte, iba a ofrecer medicina. Medicina es la carrera que requiere la nota más alta o la de las más altas, ¿y quién iba a entrar ahí? Y ahí sí puedo opinar, y es que me parece que solo se lo van a poder permitir gente con mucho dinero y gente que no entre en la pública. Entonces ahí sí entra en competencia con una oferta de mucha calidad que tiene la Universidad de Málaga. También entiendo que vienen a ganar dinero, no a perderlo. O sea, nos van a poner un taller de corte y confección. Claro, pero eso también creo que lo tenemos que explicar. Que venga a la Universidad de Málaga, bien. Que sean universidades lo mejor posible, pues mejor. ¿Y qué nos cuesta a los malagueños que vengan? Pues eso es lo que a mí me importa. Estamos incidiendo en esto también, Domi, al hilo de lo que dice Laura, porque no es un señor que se compra un terreno y edifica con sus licencias y permisos pertinentes un centro educativo. Es algo que está tratando de ser conveniado, vaya palabra, con el ayuntamiento para obtener un suelo en condiciones ventajosas y bueno, eso entonces exige transparencia, ¿no? Bueno, evidentemente, la transparencia siempre, pero vamos, también se cede suelo, entre comillas, y se reclasifica el lugar para poner una torre en el muelle de Levante, quiero decir, ¿vale? O el interés social que puedan tener efectivamente las casas de hermandad, que a veces tienen un impacto urbanístico potente en determinados lugares sensibilísimos del centro de la ciudad. Bueno, vamos a ver, claro, o sea, otra vez, que no nos vamos a... Aquí se toman decisiones políticas y las decisiones políticas pues se toman en función del modelo de ciudad que cada gobierno diseña y propone. Y para ellos, para el mantenimiento de esos diseños, etcétera, son o no votados en cada legislatura. Esto funciona así. A mí, insisto, no me parece mal el modelo de facilitar que empresas, fíjate como digo, Laura, empresas de corte educativo se puedan establecer en la ciudad. Quiero las mejores, la medida de lo posible. Trae adosado, alquileres de piso, negocio, claro, todo eso trae... Quiero las mejores en la medida de lo posible para la imagen de mi ciudad. Quiero las mejores también para... Oye, que los universitarios son ya grandecitos, que no estamos aquí velando por la educación pública en la base, que me parece que es donde debemos poner en la medida de lo posible todos los reaños. O sea, pero que son ya mayorcitos, quiero decir, que es gente que ya es mayor de edad, se entra con 18 años a la universidad. Vamos a relajar un poco... Que vengan las mejores en la medida de lo posible, y si se es capaz de consolidar también esa imagen y ese modelo, pues a mí no me parece especialmente mal. Esto pasa como en ciertas zonas comerciales, como al principio cuando se ideó el Muelle 1 o otra zona, que se decía, van a venir las principales marcas, y luego las principales marcas te dicen, no vamos a Málaga porque es que no hay bastante poder adquisitivo, si acaso en Marbella sí. Entonces lo que a veces se pensaba, no solo en Muelle 1, en más sitios, que iba a estar lleno de, no quiero decir marcas, ¿no? Pero iba a estar lleno de esto y también de lo otro, pues eso es lo que tiene, son pequeñas tiendas, a lo mejor si las tienen en Calle Laro y tal, pues con la universidad es igual, a lo mejor ese pastel se ha visto y es demasiado, claro. Un poco... que va un poco de farol, porque 9, se han dicho 5 o 6 y a mí es que no me cuadran más. A mí 4 ya me parecería muchísimo. Sí, ¿no? Claro, y también, 3, pero vamos, a lo mejor con 9, porque a lo mejor alguien ha preguntado dónde está una calle y era un rector de esa, no lo sé. Decía, a lo mejor con 9 se animan y mañana hay 15, yo qué sé, es que a lo mejor estas cosas las lleva quien las lleva y quien las entiende. Bueno, lo bueno que tiene para Málaga es que esto también la promociona como, qué interés hay por Málaga, qué pasa en Málaga, ¿no? Ese qué pasa en Málaga que se han preguntado mucho a lo largo de los últimos años en Valencia, en Madrid eso o en chiste. Tú hablas así del caballo que lo va a vender pronto, ¿no? Pues claro, todo tiene una estrategia y mucho más en nuestros tiempos de marketing. Yo también creo que el alcalde tiene que hacer un equilibrio entre el quiero que vengan universidades privadas a Málaga para potenciar la imagen internacional, nacional de nuestra capital, pero yo creo que está siendo percibida con una falta de cercanía para con la universidad pública. Eso también lo percibo, porque es una infravaloración de una universidad muy puntera en muchos sectores, ¿no? Y creo que tendría que ser un poco más hábil en compaginar las defensas de los intereses económicos privados en Málaga con la de la universidad pública. La defensa de lo puntero que se sea o no se sea es fácil, quiero decir, pues se ponen ahí los valores y ya está. Se compara la Universidad de Málaga con la UCAM, con todos los respetos. Ya que si estamos criticando esto y después nos ofrecen ser profesores, Domi. ¿Tú te acuerdas? Espérate, es que se me va a ir la idea. ¿Tú te acuerdas de cuando se iba a hacer el Palacio de Feria?
Con Celia, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cómo se criticó? A lo mejor lo hice hasta yo, no lo sé, pido perdón si fue así, a lo mejor en el periódico. ¿Tú te acuerdas de cómo se criticó si había o no necesidad de gastar ese dinero, de hacer un palacio de feria ahí, que no había tantos congresos, que aquí teníamos de sobra con Sí. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El órgano crea la necesidad, ¿no? No, pero Finalmente. tú Además, ella cometió aquello a pulmón, porque no había financiación A pulmón, suficiente. a pulmón, Fue, a pulmón. no se sabe si una inconsciencia o una valentía, el caso es que quedó allí, esa Pero ¿tú infraestructura, crees que claro. alguien- Ya está y luego, pequeña. y luego lo que se criticaba es que uno de los primeros, acuérdate, de las primeras ferias profesionales que Náutica. se celebró era náutica y no No entraba cabían uno de los los yates. barcos por uno de, y que había que haberlo hecho mucho más gordo. Sí, sí. Es que Laura es jovencilla, entonces Y que, no... y que el salón, Soy el joven, salón soy principal joven, llega a 1000 dudosamente y hay ya congresos que, Sí. ¿Ves? que necesitan un ¿Ves? auditorio más grande, claro. Claro, por eso te digo, yo qué sé, estas cosas... Sí, sin duda. Bueno, vamos a otro asunto. Se ha celebrado el día, ya no se llama contra la violencia de género, ¿no? Pero en cualquier caso es la jornada en la que se trata de concienciar sobre esta lacra. Hubo manifestaciones en toda España, también en Málaga, algo deslucida anoche por la noche del miércoles por la lluvia, ¿no? Pero bueno, una vez más está ese grito ahí potente, o no sé si lo veis potente, de la sociedad civil, no solo de los políticos. La jornada transcurrió en la provincia también como en otro sitio, con muchos minutos de silencio, en ayuntamientos, en las puertas de instituciones, esa manifestación que comentamos. Los medios, casi todos hemos hecho entrevistas, ¿no?, a gente que pueda concienciar sobre el asunto. Yo creo que cada vez está llegando más gente y en ese sentido me siento satisfecha porque es un mensaje que está calando entre los diferentes grupos de edad, ¿no? Este año además las manifestaciones y los actos tenían dos señas de identidad. Una, que durante 6 meses hemos estado encerrados en casa, o 5 meses, y muchas mujeres se han visto encerradas en casa con sus maltratadores. Entonces ha sido un año especialmente duro para la violencia de género, para mujeres y menores que se han visto encerrados con el maltratador. Ha subido un 60% el número de llamadas al 016 en los meses de la pandemia. Así que imagínense lo duro que ha sido, ¿no? Y ayer daban cifras, ¿no? Hay 3.300 mujeres protegidas por la policía en Málaga para defenderlas de sus maltratadores. Hay 200 pisos de mujeres tutelados y se ponen 17 denuncias al día. Con estas cifras es incuestionable que existe un problema de violencia machista y que existe porque hay una parte de los hombres que tiene asumido un rol de dominancia que no digiere bien la igualdad con su pareja femenina. Entonces a mí me parece especialmente doloroso que en el Parlamento andaluz, que nos representa a todos, no se haya podido aprobar una moción institucional que tiene que contar con el apoyo de todos los grupos porque la ultraderecha se haya opuesto y lo único que han hecho es poner un semáforo rojo contra la violencia de género en la puerta del Parlamento, ¿no? Entonces me sulfura, me cabrea como mujer y como andaluza que con datos objetivos, que a las mujeres se les pega por el hecho de ser mujeres, no hay otro tipo de condicionante, no tengamos instituciones que estén a la altura de sobreponerse a las diferencias políticas para denunciar esto, ¿no? Y más, insisto, con 42 muertas este año, 4 menores y un 60% más de llamadas al 016. Si esto no es una violencia machista de una parte de los hombres contra las mujeres, pues que venga alguien y me lo explique. Sin fisura de ningún tipo, estoy absolutamente de acuerdo con Laura. Ese infierno de confinamiento para algunas mujeres, ¿no? Esa encerradas con su maltratador, eso ha redoblado. La policía dice, el lado bueno es que ha habido muchas mujeres que se han confinado con los niños y el maltratador vivía en otra provincia y tal y no se han podido ver. Es por poner una nota positiva. Digo, sí, es la nota positiva que sin duda existe, pero la mayoría se ha visto encerrada en casa con su maltratador. Se me pone el pelo de punta. Quizá por apuntar algo, ¿no?, que creo hay que tener mucho cuidado y el ciudadano debería defenderse y defender a su mujer y a su hija y a su hermana y a su compañera de trabajo. Hablo del ciudadano hombre, y también los ciudadanos hombres y mujeres deberían defenderse todos de la partidización que se hace a veces de esta lucha, que es de todos y tiene que ser de todos. Totalmente, claro. En todo momento, ¿vale? Entonces... Vox ha roto ese consenso. Bueno, ahí se está. Sí, lo han roto, Domi. Es que las mujeres tenemos claro que los hombres son nuestros aliados, no son nuestros enemigos.
y queremos emprender esta lucha juntas. Y yo creo que el mensaje de reclamación de las mujeres y de las feministas en este tema está claro. ¿Vos quieres poner de manifiesto que hay otras violencias? Claro que sí. Claro que las hay. Hay violencia terrorista, violencia contra los menores, pero no es el momento. Claro, hombre, faltaría más contra los niños y contra los ancianos. ¿Por qué tiene que incidir una y otra vez cuando se habla de defender a la mujer que hay otras violencias? Si es que, mire usted, claro, el foco principal es que estamos hablando ahora de la defensa es el problema principal, de la que se ejerce sobre la mujer. Claro, es que estamos hablando de la que se ejerce sobre la mujer. Ya está, no pasa nada. Bueno, entonces, de la misma manera que no hay partido que se sienta legitimado y único para abanderar la defensa de la mujer. También te lo digo. Sí, no se ha ya está bien, patrimonializado. De utilizar, que parece que es que se agarran a los eslóganes unos y otros para diferenciarse y no tienen el más mínimo pudor muchas veces en manosear causas que tienen que ser de todos. Bueno, como decía el verso, el tiempo nos alcanza un poco, así que vamos a oír a nuestro compañero José Antonio Sau y su Fuego Amigo. La semana pasada dimitió el director general de Turismo del Ayuntamiento, Luis Cardo. Recordemos que había sido elegido en julio. Unas semanas antes, Rosa Sánchez, concejala de Turismo, echó o hizo que se fuera Javier Hernández. Y ahora, la cabeza de un área tan sensible para la ciudad busca entre el resto de candidatos que se presentó a la convocatoria pública alguien que sustituya a Cardo. Dicen que la elección será fácil porque fueron 17 los profesionales que quieren pasarse a la cosa pública. No está de más recordar que el área de turismo es fundamental para la ciudad, sobre todo porque vivimos de eso. Y fundamentales son la promoción en diferentes destinos y el impulso a nuevos segmentos turísticos que nos ayuden a desestacionalizar y a buscar a un turista de mayor poder adquisitivo. Los logros del área que alcanzó especial vuelo con Damián Caneda van desde la consolidación del turismo cultural al de cruceros, pasando por el de naturaleza o el de compras. Lo cierto es que ahora que la ciudad necesita un área de turismo fuerte es cuando está más débil. El sector ya criticó cómo se echó a Javier Hernández de su puesto, que dimitió o lo dimitieron. Y ahora, aunque nadie quiera hablar, también hay quien ve más allá de los simples motivos personales alegados por Cardo para irse. Hay quien habla de incompatibilidad de caracteres. Ahora, dicen lo que saben de esto, es el momento de hacer promoción y de planificar el futuro, porque el coronavirus va a cambiar el modelo de negocio turístico. Es ahora cuando deberíamos pelear más resueltos por el futuro de nuestra actividad clave, pero nos pilla, desgraciadamente, con un área descabezada, que lleva tiempo dando tumbos sin saber muy bien qué dirección coger. Una pena. A ver si alguien le pone remedio. Bueno, ahí estaba la opinión del gran José Antonio Sau, de La Opinión de Málaga, que esta mañana se la ha pasado en el pleno, que ha sido un pleno con algunos dimes y diretes y enfrentamientos, como no podía ser de otra manera, y en el que, entre otros asuntos, ha salido lo de la zona azul. El consistorio tiene un viejo empeño en ponerla o en establecerla, ¿no, Laura?, en la zona de Cruz de Humilladero, también en la de Welling. Ya tuvo que desistir. Hubo un momento en que estaba pintado ya la señalética, que se dice ahora, y la parte azul. Y, Domi, ¿de qué te ríes? ¿Tú encuentras aparcamiento allí siempre? Es que he visto una parte señalada en azul. En azul. para verde, UCAM. Sí. He visto otra parte. Si es verde es para residentes. La azul para... Pero... Sí, yo estaba buscando algunos datos sobre la zona azul, el número de plazas, pero bueno, no importa. Claro, es que todos los que hemos ido a Welling, yo no sé a quién puede beneficiar que haya una zona azul, es decir, que haya más rotación en el uso de las plazas. Creo que el precio que se ha puesto para los residentes no es muy caro, claro, hay que ser rigurosa con los datos. Creo que era 0,2 euro al día. Hay mucha más resistencia que en otros barrios, ¿eh? Pero es que Welling es un barrio muy popular. Es cierto que se ha revalorizado porque da el paseo marítimo y es un barrio donde hay unos aspectos estupendos y una playa maravillosa, pero Echevarría de Welling, en La Princesa, Calle Ayala, es un barrio muy popular, y entonces este tipo de medidas que van a dificultar un aparcamiento ya de por sí masificado, es normal que los vecinos se opongan. Yo, que nací por allí, también leía lo de la Princesa, ¿no? El barrio de La Princesa, que han cerrado el aparcamiento. ¿Cómo puedes dejar esos barrios con menos plaza de aparcamiento? Es que es un carrusel de vecinos dando vueltas, intentando aparcar todas las tardes. Yo creo que hay que hacer más aparcamientos públicos y estudiar otras medidas, porque para racionalizar el uso de los aparcamientos públicos perjudica a vecinos, la verdad.
Bueno, al ayuntamiento no le vale con recaudar lo que recaudan los parkings municipales, que son los más caros de Europa. El de la Marina es uno de los más caros de Europa. Porque aparcas en la Marina y cómo abres la puerta. Que también en la calle. Es verdad que propicia la rotación y a los comerciantes les puede beneficiar porque hay más movimiento, pero si no quieren, no quieren. A mí me parece una chalaura. O sea, que son barrios populares. Vamos a ver, yo tengo muy claro por qué se hace, ¿no? Y por eso se intenta hacer. Pero sin consenso es absurdo. A mí me parece una chalaura, y habláis de Huelva, y verás tú si tiran para el barrio La Luz o algo así, ¿no? Son barrios donde además hay edificios, muchos de ellos que son antiguos, que no tienen garaje, no hay cantidad suficiente. Al ser personas que viven en barrios necesitan muchas veces más el coche que personas que puedan vivir en el centro, bien porque sean personas que vienen de otros lugares a pasar 2 años de trabajo, porque lleguen del AVE y se vayan en un apartamento, porque lo que queráis, o porque no tengan necesidad de tener coche porque ya están en el cogollo de todo, yo no sé. Estos son intentos para recaudar más, es lo que creo. Bueno, nos queda ya muy poco de la zona. Y los barrios tienen su orden intrínseco, ¿eh? Hombre. Lo tienen más o menos y es cuestión de ser hábil y darse cuenta, ¿no? Y sus acuerdos, no sé si lo comentabas tú, los acuerdos, por ejemplo, en La Luz, en La Paz. Tú pones el coche en doble fila sin el freno, mano, tú tienes sabes que el vecino lo que no son, claro, que no cierra, se puede pasar todavía, claro. Colaboración, porque bueno, desgraciadamente la infraestructura de origen, colaboración en la resignación. No, pero es verdad, la infraestructura de origen no permite, no era un tiempo como este donde todo el mundo tenía coche, las distancias se hacían mayores, etcétera. Bueno, de la zona azul al celeste, al albiceleste. No es mía, el tránsito no es mío, es de Laura, que ha sido ingeniosa cuando lo comentábamos fuera de cámara. Dios ha muerto, han titulado algunos de los diarios del mundo, ¿no? A propósito de la muerte de Maradona, lo hemos comentado antes fuera de cámara. Laura tenía una vivencia interesante. Muy cercana. Yo viví un tiempo en Buenos Aires. Y, hombre, el que vive en Argentina tiene que ir a un partido de fútbol. Y fui a una clasificación para el Campeonato del Mundo que Argentina se la jugaba contra Perú. La verdad es que yo pasé miedo. La gente es enfervorecida con Maradona, como no hay en España un fanatismo hacia nada en los mismos términos. Argentina jugó muy mal, porque eran como ahí unos chavales dándole patadita al balón, una pachanguita. Pero en la prórroga, que diluvió, consiguió marcar a Argentina un gol de Palermo. Maradona se tiró un piscinazo muy orondo y muy en baja forma, la gente loca. Yo pasé, insisto, miedo, bueno, una cantidad de insultos de familias al completo, la gente tirando cosas al campo, pero bueno, de cualquier manera, esa devoción hacia Maradona nos puede parecer excesiva. Yo veía anoche a comentaristas llorando, pero es que Argentina se precia de tener una historia muy corta, que no la tiene, pero para ellos su pasado colonial y anterior a los últimos siglos no lo tienen no sacan tanto pecho de él como estos últimos siglos, y en esa historia Maradona es realmente una religión, es el mito de que un chaval humilde con talento puede progresar y llegar a todo, y ellos lo tienen muy interiorizado. Entonces, el único disenso que puede crear Maradona es alguna gente en Argentina que opine que Messi, bueno, claro, es mejor o va a ser mejor, pero por eso. Bueno, y otra gente, claro, que sea capaz de ver que Maradona fue una figura futbolística de incuestionable nivel, pero una figura humana que dejaba mucho que desear. Sí, sí. Pero eso más en Argentina se lo suelen perdonar. La gente tiene claroscuros, pero es verdad que nos quedamos con su faceta pública porque fue uno de los. Es un ídolo, y verle la devoción con la que te hablan de él, es que no hay nada similar en España. Nosotros, entonces, bueno, el recuerdo que tenemos es de. Yo fui con mi padre a aquel 1-4 en la Rosaleda, tú estuviste allí también. El campo estaba maravilloso, nos parecía que de pronto Málaga había dado un salto. 45.000 espectadores. Claro, fuimos su sede, acuérdate, del Mundial, del Naranjito. Éramos muy jovencitos. Sí. Yo vi a ir. Urs Escocia vi yo en la Rosaleda, en el Mundial 82. Urs Escocia. Sí. Fueron muy divertidos, además. Sí. Muy divertido. Regaron la ciudad de cerveza. Eso fueron. Magnífico delantero ruso, Bloquín, que hacía los 100 metros en casi como un atleta, 9-10 segundos. Bloquín era tremendo, sí. Yo recuerdo que perdimos 1-4, pero bueno, tenía que haber sido 1-3 porque Canillas se metió uno en un autogol en propia portería, además, y tal. Pero bueno, Messi es un gran jugador, pero Maradona era Dios, claro. Estaba allí el gran Esteban, el Boquerón Esteban. Sí, Boquerón Esteban, que también tendría una película. Yo solo digo que vean el documental de Kusturica, La mano de Dios. Por favor,
mírenlo, se puede acceder a través de internet, miren el documental de Kosturica y entonces van a entender muchas cosas de aquel chiquillo que efectivamente se ve en aquella grabación jugando en el barro y dijo, yo quiero jugar un mundial, y el sueño se convirtió en realidad, y eso hizo que todo el mundo creyera en que hay sueños que verdaderamente no por grandes no pueden conseguirse. El resto fue personaje, fue naufragio, y desgraciadamente Maradona acabó muriendo de sí mismo. Pero Dios no muere. Con eso nos quedamos, con este recuerdo al Pelusa. Bueno, Laura Teruel y Domènec Postigo, muchísimas gracias por estar aquí, compañeros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, nos despedimos ya hasta la próxima semana aquí en Las Luces de la Ciudad, en 7 Televisión. Sean felices.